Buenos días, señorías. El objeto de la proposición de ley que hoy traemos aquí para su toma en consideración no es otro que asegurar la normalización de los criterios de contratación del personal en las empresas públicas en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la participación del Principado de Asturias y también de los entes públicos del Principado o desarrollados en coordinación con otras administraciones, tales como consorcios o fundaciones, en los cuales la participación de la Administración del Principado de Asturias en su capital social, fondo social o aportación inicial es igualmente mayoritaria, directa o indirectamente. Es esta una proposición de ley que busca, en primer lugar, garantizar el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución de acceder en condiciones de igualdad a los empleos públicos, garantía de la igualdad de oportunidades que impide a los poderes públicos exigir requisitos no relacionados con el mérito y la capacidad. Buenos días, señora consejera. Se trata, como se dice en la exposición de motivos de nuestra propuesta, de un derecho de honda raigambre democrática en la medida en que proscribe cualquier tipo de discriminación para el acceso al empleo público, ya se funden razones económicas, políticas, corporativas o de cualquier otra índole. La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público es, por otra parte, la principal garantía para el desempeño imparcial de las funciones públicas y, por tanto, para que la Administración pública pueda servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como exige también el artículo 103.1 de la Constitución. El contenido de la reforma que se plantea en esta proposición de ley pretende responder a la situación absolutamente irregular en la que se encuentran desde el año 2007, desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleo Público, los procedimientos de acceso al empleo público de las empresas y fundaciones que integran el sector público del Principado de Asturias. Solo desde el cinismo más absoluto o desde la interpretación retorcida del derecho, o también desde las dos cosas a la vez, puede decirse que el personal de las empresas y fundaciones de capital total o mayoritariamente público no son empleadas o empleados públicos. Y así lo recogemos en esta proposición de ley, que en desarrollo también de la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, extiende los principios y procedimientos de selección del personal a las empresas públicas en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la participación del Principado, y también a los entes públicos del Principado o desarrollados en coordinación con otras administraciones en las que la participación es igualmente mayoritaria por parte del Principado de Asturias. Señorías, la ley es clara, no caben medias tintas. El EBEP obliga a respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad para acceder a estos puestos financiados con cargo a los presupuestos públicos, en este caso asturianos, prohibiendo la arbitrariedad, la discrecionalidad o la utilización de sistemas o mecanismos de acceso de forma libre, precisamente porque la contratación de conocidas o conocidos, la contratación opaca, la contratación de familiares, amigos o correligionarios o la contratación simplemente aleatoria o azarosa pueden hacer a los empresarios privados si les apetece, pero no desde las administraciones públicas y no desde aquellos organismos que están financiados mayoritariamente por capital público, porque lo prohíbe la Constitución. Es decir, se prohíbe el caciquismo, el clientelismo y cualquier otro ismo que pueda estar asociado a ellos. Señorías, el pasado año 2016, año en el que el empleo público sufrió de nuevo las consecuencias de la aplicación de tasas de reposición regresivas, las empresas y fundaciones del Principado contrataron a más de 100 nuevas trabajadoras y trabajadores, prácticamente todos temporales, eventuales o a tiempo parcial, elegidos sin procesos garantistas en una especie de oferta de empleo público paralela que ha servido para introducir aún más arbitrariedad y también más precariedad en el empleo público de esta comunidad. Desde el año 2007, fecha de aprobación del EBEP ya referido, la única medida para intentar poner orden en este caos originado adrede por los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias fue un acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado a mediados del año pasado, del año 2016, 9 años después de la entrada en vigor del EBEP, lo que sin duda marca tanto intenciones como también tendencias, con una serie de normas mínimas para regular procedimientos de acceso que son una especie de consagración del coladero generalizado, al permitir la entrevista como vía de acceso directa y la composición endogámica de pseudotribunales de selección integrados en su totalidad por miembros de la empresa o fundación convocante. Un verdadero paripé de procesos selectivos que en absoluto responden ni al espíritu ni mucho menos a la letra de la ley. Asturias no puede continuar por más tiempo manteniéndose al margen de la legalidad en la contratación de personal del sector público. De ahí que la regulación vía legal que ahora proponemos en estos procesos selectivos resulte absolutamente urgente, porque es nuestra responsabilidad como responsables públicos poner coto a esta situación lamentable, sin duda. Ante la absoluta pasividad y complacencia de los sucesivos gobiernos
asturianos con esta realidad y ante la presentación de esta proposición de ley que solucionaría de inmediato el problema, el Consejo de Gobierno emite un criterio desfavorable basándose en una nueva coartada, la futura regulación de estos procedimientos en una también futura ley integral del sector público asturiano. Una nueva maniobra dilatoria para nosotros, a la que este Gobierno ya nos tiene acostumbrados en la gestión del empleo público, que se añade a las repetidas coartadas para no convocar concursos de méritos, para tener cientos de comisiones de servicios legales, para no pagar carrera profesional interinos de larga duración, etcétera. Señorías del partido del Gobierno, esto ya no cuela. Como no cuela tampoco la excusa de invocar por el mismo Consejo de Gobierno como argumento para emitir el citado criterio desfavorable una supuesta vulneración de la negociación colectiva con los sindicatos cuando estos vienen denunciando sistemáticamente los reiterados incumplimientos de su Gobierno. Resulta una paradoja grotesca que el Gobierno asturiano se presenta aquí como defensor de los derechos sindicales cuando de forma continuada desprecia con la representación de quienes trabajan en la administración pública la negociación colectiva, imponiendo medidas y convirtiendo las mesas de negociación en un simple foro de intercambio de opiniones para luego aplicar, imponiendo de manera unilateral y en la mayoría de las ocasiones con la totalidad de la representación sindical enfrente, las medidas que el propio Gobierno plantea y luego decide. Hay que recordar hoy aquí que, a diferencia de la situación en Asturias, otras comunidades autónomas sí cumplieron con sus obligaciones en materia de acceso al empleo público de las empresas y fundaciones. Así, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aprobó una ley de función pública en el año 2011, gobernando precisamente el PSOE, que incluye en su ámbito de aplicación las empresas y fundaciones del sector público autonómico, lo mismo que hoy pretendemos que se apruebe aquí. Finalmente, señorías, la proposición de ley que ahora plantea el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias incluye otras dos cuestiones muy relevantes para garantizar la igualdad de condiciones, es decir, la igualdad de oportunidades para todas las candidatas y candidatos en los procedimientos de acceso y la exclusión así de cualquier tipo de privilegio o vía torticera que beneficie a determinados participantes con billete de recomendación en el bolsillo. Por una parte, la supresión de la entrevista como prueba de acceso, dado su marcado carácter subjetivo, como viene reclamando una parte muy cualificada de los especialistas en derecho público. Por otra parte, la exigencia o motivación en relación con el sistema selectivo a utilizar, oposición, concurso-oposición o concurso, para conocer las razones objetivas que justifican en cada caso la utilización de uno u otro sistema y permitir, en su caso, el control judicial de las decisiones. Señorías, conocemos la falta de cintura de este Gobierno, también su atrincheramiento en determinados temas, pero llamamos a la responsabilidad del resto de grupos. Con esta proposición de ley pretendemos asumir nuestra responsabilidad y dar paso decisivo para acabar con los sistemas irregulares de mantenimiento de redes clientelares empleados hasta hoy en el sector público asturiano. Porque, señorías, el mantenimiento de las redes clientelares a costa de lo público es una línea roja para Podemos Asturias y es una línea roja que entendemos también debiera serlo para el resto de los grupos políticos de esta Cámara, porque al menos eso es lo que se manifiesta a lo largo de toda la legislatura, también en legislaturas anteriores. Pues ahora es el momento de tomar decisiones y mojarse, porque aquí hay una medida concreta, sencilla y directa de carácter legislativo para solucionarlo. Derecho constitucional a la igualdad de oportunidades en el acceso a los empleos públicos, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Respeto escrupuloso a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad como principios rectores de la selección de personal, también en las empresas y entes públicos con participación mayoritaria del Principado de Asturias. Procedimientos selectivos objetivos, con libre acceso de la ciudadanía a los puestos de trabajo público, con medidas garantistas, porque el acceso al empleo público es un derecho de todas y todos que no podemos cercenar y la eliminación de las redes clientelares es una obligación de todos los responsables políticos. Esta es la pretensión de la presente proposición de ley, para la que, señorías, en coherencia, les pedimos su apoyo para su toma en consideración. Muchas gracias. Gracias, señor.